Estar pensando en esta mañana en hombres de verdad. ¿Cómo se mira un hombre de verdad? ¿Qué hace un hombre de verdad? ¿Cómo piensa un hombre de verdad? ¿Cómo trata a sus semejantes un hombre de verdad? ¿Qué relación tiene con Dios un hombre de verdad? Y aunque el enfoque del pasaje tiene que ver con los hombres, la Biblia nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Así que en esta mañana lo que vamos a estudiar es útil para toda la iglesia, para los hombres, para las mujeres casadas, solteras, para los jóvenes, para todos. Todos podemos aprender y sacar aplicación y enseñanza de lo que vamos a estar estudiando. Hombres de verdad. ¿Qué es un hombre de verdad? Cuando estudiamos el tema del matrimonio, estudiamos algunos pasajes que son básicos, que son fundamentales. Vamos al Génesis y repasamos lo que habla acerca de la creación del hombre y la mujer. Luego vamos a Efesios 5, a Primera de Pedro 3, donde se encuentra el pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Colosenses 3, 19. Son pasajes que hablan específicamente a los matrimonios y vamos por ellos y los estudiamos porque queremos conocer el origen del matrimonio, el diseño de Dios para el matrimonio, las responsabilidades, las funciones, los roles que la palabra de Dios establece para el hombre y para la mujer, para el esposo y para la esposa. Pero queremos pensar en esta mañana, ¿qué es un hombre de verdad? ¿Cómo es un hombre de verdad? En el libro de los orígenes, en el Génesis, se habla del momento de la creación del hombre. Y cuando Dios creó al hombre, lo creó, según lo que dice la palabra de Dios, a imagen y semejanza suya. A imagen y semejanza de Dios. Luego de esto creó a la mujer, unió al hombre y a la mujer, les dio mandatos y luego sucedió la tentación, el pecado y la caída. Y a causa del pecado, la comunión del hombre con Dios se rompió, se quebrantó. Y la naturaleza divina, ese diseño original que el hombre había recibido de Dios en el momento de la creación, se contaminó, se corrompió. Por eso Dios proveyó. Y dentro de su plan, no reaccionando a lo que había pasado, sino dentro de su plan, Dios proveyó un medio perfecto para restaurar a la humanidad, para alcanzar a todos los hombres, a toda la humanidad que desde Adán y Eva ha recibido una naturaleza contaminada y una naturaleza corrupta. Entonces, a través de Jesús, a través del sacrificio de Cristo se restaura esa comunión para aquellos que han decidido poner su fe en Jesús y seguir las enseñanzas de Jesús. Y comienza un proceso de restauración y de transformación en el carácter y en la vida del hombre para que vuelva a ser a semejanza y a imagen de Dios. ¿Cómo se mira un hombre de verdad? ¿Qué es un hombre de verdad? Es alguien que cada vez más se parece a su Creador. Es alguien que cada vez más con su vida y con su carácter refleja los atributos de su Creador. Así que estamos en esta mañana aquí. Yo quiero preguntarles a las mujeres, ¿conocen hombres de verdad? Hombres que estamos aquí, ¿tú eres un hombre de verdad? Que cada vez te pareces más a tu Creador, a Dios. Todo comienza por Dios y todo comienza por tener una relación personal y verdadera con Dios. Si estás aquí esta mañana y no estás seguro si tienes una relación con Dios o no sabes cómo tener una relación con Dios, este es un gran día para comenzar. El Señor te está llamando. Y si estás aquí y sabes que tienes una relación con Dios, este es el día para examinar tu vida y evaluar tu vida a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ir al pasaje de Primera de Pedro y queremos aprender conceptos prácticos que nosotros podemos aplicar en nuestra vida basados en la palabra de Dios. Y leamos por favor Primera de Pedro 3, del versículo 7. Si lo buscan en sus Biblias, lo leemos juntos.
Me siguen en la lectura. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero hablar con ustedes acerca de ese mandato que encontramos para los esposos, vivir con las esposas sabiamente. Y quiero proponerles 5 palabras clave para que podamos entender ese mandato, para que podamos recordar ese mandato y para que podamos aplicar ese mandato a nuestras vidas. Entonces, poniendo atención al pasaje, dice, vosotros maridos igualmente, ustedes maridos igualmente. Esa es una palabra muy importante porque conecta con todo lo que hemos estado estudiando anteriormente. En el versículo 1 del capítulo 3, cuando Pedro está hablando a las mujeres, les dice a sí mismo, ustedes mujeres, a sí mismo vosotras mujeres. Entonces, 2 palabras que conectan con el contexto de lo que hemos estado estudiando. Y si ustedes han estado aquí los fines de semana anteriores, les pregunto, ¿qué es lo que hemos estado estudiando? En el capítulo 2 de Pedro, Daniel estuvo compartiendo con nosotros, Hirochi. ¿Qué estuvimos estudiando? La sumisión, si podemos resumirlo con una palabra, la sumisión. Estuvimos hablando de la sumisión a las autoridades civiles, la sumisión en el ámbito laboral, y ahora estamos viendo la sumisión en el ámbito familiar, en la relación de esposo y esposa. Y si encontramos en versículo 1 la palabra sí mismo, y en versículo 7, refiriéndose a los esposos, que dice igualmente, quiere decir que todo lo anterior aplica a los esposos. Los primeros 6 versículos hablan de cómo una mujer debe ganar con su conducta, no con sus palabras, a su esposo. Eso aplica para nosotros también. Igualmente el mandato de someterse aplica para nosotros. Entonces, la primera palabra clave que yo les propongo para comprender mejor y recordar este mandato que tendemos es someterse. Los hombres igualmente debemos de someternos. Así mismo como se habló a las mujeres en los versículos anteriores, así mismo como se habló a los ciudadanos, como se habló a los empleados, los hombres tenemos también que someternos. La Biblia nos enseña claramente que el hombre tiene un rol dentro del matrimonio y su rol es el de ser líder. Su rol es el de llevar la responsabilidad de dirigir el hogar, y la esposa, tal y como Dios la creó, es la ayuda idónea para complementar y ayudar de manera idónea a liderar el hogar. Un buen líder entiende acerca de su misión. Un buen líder conoce el valor y aprecia la sumisión. Un buen líder es alguien que sabe estar bajo autoridad. Un buen líder es alguien que entiende la importancia del orden y la sumisión. No podemos llevar a cabo ninguna tarea con buen suceso, sea una tarea sencilla o una tarea compleja, si no hay orden y si no hay sumisión. Y un buen líder entiende eso. Ahora, ¿cuál es el ejemplo supremo, el ejemplo perfecto que la Biblia nos da acerca de la sumisión? Es Jesús. Y podemos examinar y leer lo que la Biblia habla acerca de Jesús en el capítulo 2 de Filipenses. Estábamos cantando una parte de eso hace poco, que dice Filipenses 2 que Jesús, siendo en forma de Dios, y lo estoy parafraseando, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el ejemplo perfecto de Jesús entendemos un principio importante acerca de la sumisión que Dios nos manda, que Dios nos pide. La sumisión es una respuesta voluntaria. Dice que Jesús
se humilló a sí mismo, no fue humillado. Él lo hizo. Él tomó la forma de siervo. Cuando Dios nos pide sumisión, Él espera una respuesta voluntaria de nuestro corazón, de nuestra mente. No nos obliga. Él manda y nosotros voluntariamente obedecemos. Voluntariamente nos sometemos a lo que Él está ordenando. Entonces debemos entender que la sumisión refleja el carácter de Dios, el orden de Dios, y es el camino para el cumplimiento de la misión de Dios y para el cumplimiento del propósito de Dios. ¿A qué nos sometemos? Nos sometemos a las Escrituras, nos sometemos a la palabra de Dios, nos sometemos a la sabiduría de Dios. A eso nos sometemos. Y pensando en el ejemplo de Cristo, yo veo que la sumisión de Cristo, resumiendo en dos ideas muy sencillas, trajo honor y honra al Padre, que es un tema que hemos estado aprendiendo también en Primera de Pedro. En el capítulo 2 dice que fuimos elegidos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. La sumisión de Cristo trajo honra al Padre, pero también trajo bendición a través de su servicio, a través de su sacrificio. Qué importante es pensar, hombres, que nuestra sumisión va a dar honra al Señor, va a dar honra a nuestro Padre, va a dar honra a nuestro Dios, pero también va a servir para anunciar el carácter de nuestro Padre. Sumisión. Segunda pregunta, palabra clave que quiero proponerles en esta mañana. Estudiar. El pasaje dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Es decir, podemos comprender esto como vivir de acuerdo a la sabiduría, vivir de acuerdo al conocimiento, vivir de acuerdo a la ciencia. Pero ¿de qué sabiduría está hablando la palabra de Dios en este pasaje? ¿De qué conocimiento está hablando la palabra de Dios? ¿De qué ciencia? ¿De cuál ciencia está hablando? Y probablemente para muchos de ustedes la respuesta sea obvia, pero quiero hacerles pensar por un momento. Según el mundo, y especialmente en nuestro contexto cultural, según nuestra cultura, ¿cómo deben tratar los hombres a las mujeres? En la práctica, ¿qué es lo que vemos? Y yo quiero a los hombres que están aquí hacerles pensar y retroceder un poco en el tiempo y pensar en el momento cuando fuiste un niño, cuando estabas creciendo. Seguramente tu ambiente familiar te formó de alguna manera acerca de cómo tratar a las mujeres. La calle donde creciste, el barrio, la colonia, la ciudad a donde creciste, la escuela a la que fuiste, los amigos que tuviste, todos de alguna manera influyeron en tu concepto de cómo tratar a una mujer, de cómo ser un hombre y cómo se comporta un hombre con las mujeres. En una ocasión estaba platicando con un hombre ya maduro y él conoció a Cristo en la etapa madura de su vida, pero creció sin su padre porque su padre murió a muy temprana edad, cuando él tendría unos 3 o 4 años. Y estábamos hablando con él y pensando acerca de ser hombre. Estábamos pensando qué es ser hombre. Estábamos pensando cómo trata un hombre a las mujeres. Estamos hablando acerca de la paternidad, el ser padre. Y este hombre me decía: Mauricio, yo crecí sin un padre y lo que a mí me enseñaron en la calle es que a la mujer hay que casarla. A la mujer hay que cazarla, como lo que hace un cazador con un animal. Me llamó mucho la atención lo que ese hombre me dijo. Pero la verdad es que en el mundo hay conceptos muy claros acerca de cómo tiene que ser un hombre y cómo tiene que ser un hombre con las mujeres. Vivimos en Honduras en una cultura principalmente machista. Y en la cultura machista, si el hombre tiene más mujeres y más hijos, es más admirado. Y esa cultura machista va
va moldeando nuestro concepto de ser hombre, aún a las mujeres. Y en años más recientes también se está permeando la cultura feminista, y entonces las mujeres, por la falta de responsabilidad y de liderazgo del hombre, encuentran pie para pensar de que deben de ser independientes y vivir independientes de los hombres y desarrollarse profesionalmente, económicamente, porque los hombres han sido desleales y les han defraudado, entonces no pueden confiar en ellas. Y tenemos estas dos culturas chocando, porque no se pueden conciliar. Ahora, ¿eso es sabio? ¿Eso es inteligente? ¿Eso es correcto? Vivid con ellas sabiamente, de acuerdo al conocimiento. Y obviamente la palabra de Dios está hablando acerca de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, de la ciencia de Dios que encontramos en las Escrituras. Por eso debemos estudiar las Escrituras y voluntariamente someternos a ellas. Quiero recordarles algunos pasajes que hablan acerca de la sabiduría. Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Encontramos la verdadera sabiduría en la palabra de Dios. Así que yo quiero aquí proponerles algo, y esta es una sugerencia mía. Quiero proponerles que estudien a 3 personas. La primera persona es Dios. Y conocemos a Dios, buscamos a Dios, aprendemos de Dios, estudiamos de Dios básicamente a través de 2 formas o de 2 actividades: a través de ir a la Escritura y a través de la oración. No puedes conocer verdaderamente a Dios a través de otra persona. Otra persona madura te puede ayudar, te puede aconsejar, te puede guiar, pero la relación con Dios es una relación personal. Y para eso necesitamos ir personalmente, cada día, cada momento de la vida, a las Escrituras y buscar a Dios en oración. ¿Qué es lo que estudiamos de Dios? ¿Cómo es Él? ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada? ¿Qué es lo que Él ha hecho? ¿Qué es lo que Él está haciendo? ¿Y qué es lo que Él planea hacer en el futuro? Él creó a la humanidad. ¿Cuál es el propósito con el cual creó a la humanidad? ¿Qué quiere Dios con la humanidad? Si Él creó y formó al hombre y yo soy hombre, ¿qué es lo que quiere Él conmigo? ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? Y todo eso lo encuentro en las Escrituras. Todo eso lo pueden encontrar en las Escrituras. Necesitamos dedicar tiempo para buscar a Dios, para conocer a Dios. Otra persona que debemos de estudiar y poner atención es a la esposa. Hay que observarla, hay que escucharla, hay que pasar tiempo juntos. También cómo es ella, qué le gusta, qué no le gusta, cuáles son sus necesidades más importantes, qué es lo que la Biblia, qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de la esposa, acerca de cómo debo ser con ella, cuáles son las responsabilidades que la Biblia establece para mí como hombre hacia la esposa, según las Escrituras, cómo debo de tratarla. Y una persona más que yo les propongo que estudien es a sí mismos. Y estábamos con Norberto pensando qué significa esto de estudiarse a sí mismo, y quiero recordarles un pasaje que pueden buscarlo en 2 de Corintios 13. Pablo está hablando a los corintios y les dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Conócete a ti mismo, examínate. Pero esto no es solamente algo como de superación personal, sino vea la palabra de Dios.
Si estás conociendo a Dios y lo que Él manda en su palabra, examina tu vida a ver si estás realmente en la fe. Es decir, si estás viviendo de acuerdo a los principios que Dios establece en su palabra para ti. Conoce tus fortalezas y piensa cómo puedes utilizar los recursos, las habilidades, los talentos que Dios te ha dado para honrarlo a Él y para servir a tu prójimo. Y en el contexto de este pasaje, para servir a tu esposa. Piensa en tus debilidades de una manera muy honesta y examínalas a la luz de la palabra de Dios. Si estás enredado en pecado, si estás luchando, ¿cómo encuentras consejo y dirección en la palabra de Dios para tener fortaleza? Jesucristo dijo a sus discípulos, yo me voy, pero les enviaré un consolador. Y hablando del Espíritu Santo, les dijo que Él, entre otras cosas, les iba a convencer. Él es el que convence de pecado y lleva al arrepentimiento. Si estás estudiando a Dios, si estás buscando a Dios, Él a través de su Espíritu Santo va a mostrar en tu vida las áreas en las que tienes que arrepentirte. Si seguimos con el pasaje, leemos nuevamente, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Tercera palabra clave que quiero dejarles para recordar y entender este mandato: reconocer. Debemos de reconocer el gran valor y el alto precio que la esposa tiene para el marido. Esto tiene que ver con cómo veo yo a mi esposa, cómo ves tú a tu esposa. ¿Realmente la ves como alguien valiosa, como alguien que tiene un alto precio? Porque eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Es bien interesante lo que pasa en Honduras. Hay una fase de conquista en toda relación entre un hombre y una mujer. Hay una fase de enamoramiento. Y en esa fase de enamoramiento el hombre es sumamente especial con la mujer. Tiene muchos detalles. La trata con dulzura, le habla con elogios, la invita a salir, es muy atento con ella. Pero generalmente, y no siempre pasa, sin embargo, generalmente, luego de que la conquista y posee lo que quiere, a través del tiempo el hombre empieza a cambiar y gradualmente ya no es tan amoroso, ya no es tan detallista, ya no es tan dulce. Y lo que antes fue elogio o un trato dulce se empieza a volver un trato un tanto indiferente. Entonces hay una explosión de emotividad y de amor y de detalles en la parte de la conquista, pero a medida que pasa el tiempo, eso cambia. Yo quiero preguntarme y preguntarles a ustedes por qué. Hay una persona, hay una mujer con la que generalmente los hombres no cambian. Y esa es su madre. Generalmente los hombres pasan los años, pero siempre son amorosos, siempre son cuidadosos, siempre son respetuosos con su madre, siempre la atienden, siempre se preocupan por sus necesidades, y eso es excelente, eso es buenísimo. Hay un mandamiento que habla de honrar a nuestros padres. Pero ¿por qué con la madre sí nos mantenemos en esa conducta, en ese comportamiento, pero con la esposa no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es esto correcto? Lo que la Biblia nos está enseñando aquí, de que vivamos sabiamente con nuestras esposas, dando honor, no es un punto en la historia de nuestra vida o en la historia de nuestra relación, sino una práctica diaria. Debemos de ir más allá del enamoramiento, de esa fase de conquista, y mantenernos tratándolas como personas valiosas, reconociendo su valor. La relación más valiosa en mi vida es mi esposa después de Dios. Y yo debo de mantenerme tratándola y reconociendo
el valor que ella tiene. Efesios 5:25 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y ese amen a sus mujeres se entiende como manténganse amándolas, no dejen de amarlas. Así como Cristo amó a su iglesia, el amor de Cristo por su iglesia no se acaba, no termina, no cambia. Y si hemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, debemos de permanecer reconociendo su valor. Este pasaje de 1 de Pedro 3:7 claramente nos lleva a aprender a apreciarlas y valorarlas. Y aquí quiero hacer una breve reflexión de lo que pasa en la práctica. Si revisamos nuestra conducta y pensamos, hombres que están aquí pueden hacerlo también las mujeres, pueden regresar un poco en el tiempo y pensar cómo eras cuando conquistaste a tu esposa, cuando conquistaste a tu mujer, qué fue lo que le gustó de ti. ¿Eras detallista? Si a tu esposa y en aquel tiempo tu novia o tu amiga le gustaban las flores, entonces le llevaba flores en aquel tiempo. Y ahora, ¿cuándo fue la última vez que le llevaste flores? En aquel tiempo, cuando estabas conquistándola, te gustaba salir con ella y la invitabas a comer o la invitabas a un paseo o la invitabas al cine, sola con la excusa de estar con ella porque querías estar con ella. Ahora que han pasado los años y que estás casado, ¿cuándo fue la última vez que tuviste una cita con tu esposa? Intencionalmente la buscaste para pasar tiempo con ellos y con ella y llevarla a comer la comida que le gusta o al paseo que le agrada o lo que sea. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿O solamente lo haces una vez al año para el aniversario? Tenemos que llevar a la práctica estos principios. El trato es importante, las palabras son importantes. Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, no ser amargo con ellas, no causarles amargura. Cuando tú enamoraste a tu mujer, cuando tú conquistaste a tu mujer, la tratabas con palabras dulces y suaves, con elogios y hablabas de lo bella que era y de lo hermosa que era. Y ahora que ha pasado el tiempo, ¿sigues haciendo esto? ¿O tus palabras se han vuelto palabras duras, respuestas cortantes, frases indiferentes? Cuando estabas conquistando a tu mujer eras muy atento, muy servicial con ella, muy paciente. ¿Cómo eres ahora? ¿Cómo eres ahora? ¿Cómo miras a tu esposa? ¿La miras preciosa? ¿La miras hermosa? ¿La miras valiosa? ¿La miras indispensable en tu vida? Qué importante es que reflexionemos acerca de nuestra conducta, porque debemos de mantenernos dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Qué hacemos con las cosas valiosas? ¿Qué hacemos con el dinero? ¿Qué hacemos con las joyas? Lo cuidamos, lo protegemos. Y esa es la cuarta palabra clave que yo quiero proponerles en esta mañana. Proteger, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y si pensamos en esas dos palabras, vaso más frágil, quiere decir que hay otro vaso que también es frágil. ¿Cuál será? Los hombres. El vaso más frágil. ¿Qué significa esto de que la mujer es el vaso más frágil? Consideremos los objetos o las cosas que en algunos casos sean frágiles o sean más frágiles que otros, pero que tienen un valor muy importante. Por ejemplo, los perfumes. Los perfumes generalmente vienen en recipientes de vidrio que son frágiles y si los dejamos caer se quiebran, pero eso no hace menos valioso al perfume que está dentro del recipiente. Las antigüedades, algunos artículos coleccionables, reliquias, son frágiles y deben de ser protegidas en lugares especiales.
en museos, en bóvedas, en cuartos o cámaras especiales porque tienen un altísimo valor, a pesar de que son frágiles. El hecho de que la Biblia mencione a la mujer como el vaso más frágil no significa que sea menor, no significa que sea inferior, no significa que tenga menos valor que el hombre, que sea incapaz o que sea débil, sino que naturalmente, por naturaleza, Dios las hizo distintas para cumplir la función que les encomendó y para la cual las diseñó. Y la función y la responsabilidad del hombre es cuidarla, protegerla. Quiero recordarles algo que está en la Biblia. Quiero ilustrar esto con algo que está en la Biblia. En Génesis capítulo 12, pueden ir y leerlo esta semana. Se relata un tiempo en el que hubo una gran hambruna en la tierra. Y le tocó vivir esto a Abraham y a su esposa Sara. Entonces salen de donde estaban y van camino a Egipto en búsqueda de un lugar donde haya comida. Y cuando están por entrar a Egipto, Abraham toma a su esposa y le dice algo así: eres tan hermosa, eres tan bella. ¡Wow! ¡Qué hermosa eres! Pero eres tan hermosa que cuando entremos a ese lugar, los hombres van a querer matarme para quedarse contigo. Entonces quiero pedirte que digas que eres mi hermana. Luego que le dice que era la mujer más hermosa, le pide que mienta. Y le pide que mienta para protegerlo a él. Y la historia se desarrolla y entran a Egipto y esta mujer realmente era tan hermosa que dejó con la boca abierta todo el pueblo, todo el lugar. Tan hermosa que la vio Faraón y la llamó a su palacio para que fuera su esposa. Y en ese momento Dios interviene a favor de esta mujer y no permite que eso suceda. ¿Quién estaba protegiendo a quién? ¿Era Abraham protegiendo a su esposa? ¿O era más bien utilizando a su esposa para protegerse? Está abusándola. La Biblia nos enseña que somos los hombres que debemos de proteger físicamente, moralmente, emocionalmente, espiritualmente a nuestras esposas. Sabemos que la historia no se quedó ahí con Abraham. Qué vergüenza me hubiera dado a mí hacer eso, después de todo lo que pasó, que se descubrió la mentira. Pero Dios siguió tratando con Abraham y lo llevó a una madurez espiritual, a transformarlo y a cambiarlo. Y eso es lo que a mí como hombre, como ser humano me da esperanza. Porque yo también soy un hombre pecador que cometo errores con mi esposa. Pero tengo esperanza en Dios. Entonces protegerla. ¿Cómo eres con tu esposa? ¿La proteges? ¿La cuidas? Lamentablemente hoy en día muchos esposos, lejos de ser de protección para su esposa, son un peligro para sus esposas. Y potencialmente son personas que les pueden causar daño físico. Hablo de la violencia doméstica. Pero también pueden causarles daño emocional, daño psicológico, si quieren verlo de esa manera. Nuestra responsabilidad es el de cuidarlas, protegerlas, literalmente ser un escudo que está delante de ellas para protegerlas y cuidarlas. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Quinta palabra clave que yo quiero proponerles en esta mañana: considerar. Considerar que esta parte del pasaje que se refiere a ellas como coherederas de la gracia de la vida establece una igualdad espiritual entre el hombre y la mujer. Delante de Dios ambos somos iguales, no hay diferencia. Y si a ti como mujer te chocó que la Biblia se refiriera a ti como vaso más frágil, te tengo buenas noticias, porque esto está enseñando que somos iguales. Y el hecho de que Dios te haya hecho con un diseño diferente no quiere decir que seas menos importante. Y esto es algo que a los hombres nos tiene que
entrar en la mente y en el corazón. El hecho de que sean diferentes no quiere decir que tengan menor valor. Somos iguales delante de Dios. La Biblia nos enseña que Dios no hace acepción ni diferencia de personas. Él no hace diferencia entre el hombre y la mujer. Cuando mira su valor, son iguales delante de Él. Y el hecho de que el hombre tenga la responsabilidad de ser líder, la responsabilidad de cuidarla y de protegerla, no significa que ella sea inferior. Es el diseño de Dios, pero delante de Dios somos iguales. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por contienda o por vanagloria, sino hagan las cosas con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En Romanos 12:3, en una parte del pasaje dice que nadie tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Yo no puedo pensarme superior a mi esposa. Tengo funciones y responsabilidades claramente establecidas por Dios, pero delante de Dios somos iguales. Se refiere a la mujer, a la esposa, como coheredera, es decir, que tiene la misma herencia que estuvimos estudiando en el capítulo 1 de Primera de Pedro, una herencia que no se corrompe, que no se gasta, que no se arruina, que nadie la puede quitar, que no se la pueden robar. Ella es coheredera, tiene el mismo valor delante de Dios. Y si, hombre, si piensa por un momento, su esposa, si ha depositado su fe en Jesús, es una hija del Rey del universo, tan importante para Él, tan amada por el Rey del universo, que llegó al punto de dar la vida de su propio hijo para rescatar a esta mujer. ¿Cómo debo de tratarla? Si para Dios tiene ese inmenso valor. Si Dios la ha visto con ese gran amor y la trata con ese gran amor. ¿Qué significa esto para mí? ¿Cómo debo de verla y cómo debo de tratarla? Finalizando con el pasaje, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y consideremos dos conceptos importantes al final de este pasaje: la igualdad espiritual delante de Dios, del hombre y la mujer, pero también cómo el trato que yo tengo con mi esposa me puede poner en una situación de aprobación o desaprobación delante de Dios. Jesucristo enseñó algo que se relata en Mateo 5, ahí por el versículo 23 y 24, Él dijo: ustedes escucharon que se les mandó: no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje con su prójimo será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio y cualquiera que le diga fatuo será culpable del extremo del infierno de fuego. Y literalmente el versículo 23 dice esto: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dios no se impresiona de mi ofrenda o de mi servicio o de mi activismo en la iglesia si mis relaciones no están sanas, si mis relaciones no están limpias. No vale, no lo quiere Dios. No quiere mi ofrenda si yo no estoy en paz con mi esposa. Así que más me vale, antes de presentarme delante de Él, antes de pretender servirle, más me vale estar a cuentas con mi esposa y pensar en este pasaje: ¿estoy viviendo sabiamente con ella? Voy a finalizar aquí y quiero dejarles algunas reflexiones.
El pasaje claramente tiene un enfoque para los hombres, pero mucha enseñanza podemos sacar también para mujeres, para hombres jóvenes que están solteros. Madre que estás aquí, este mensaje no es porque para que vayas a restregárselo el resto de la semana a tu esposo. Porque los versículos anteriores dicen que lo ganas no con tus palabras, sino con tu conducta. Pero sí puedes pensar cómo estás educando a tus hijos, sean hombres o sean mujeres. ¿Estás enseñándole a tu hijo varón a ser un hombre de verdad? ¿Estás enseñándole a tu hija mujer a reconocer un hombre de verdad? Mujeres que están aquí solteras, tal vez jovencitas, algún día vas a casarte. ¿Cuáles son los hombres que te llaman la atención? ¿Los hombres de verdad o los hombres que viven de acuerdo a la sabiduría del mundo? Esto puede servirte a ti. Finalmente, varones, hombres, esposos que estamos aquí, ¿estamos viviendo de acuerdo a la sabiduría de Dios? ¿Estamos tratando a nuestras esposas con honor, con respeto, con consideración, considerándolas iguales delante de Dios, con temor de Dios? Vamos a hacer una oración para finalizar.